moderna. En sus cuentos, Borges construye mundos que nos hacen pensar en la ciencia en términos distintos a los que estamos acostumbrados. Nos hace ponerla en perspectiva y entenderla como lo que es, como el producto del trabajo humano, y no de la perfección o de una supuesta hiperinteligencia suprahumana, sino de la pasión e incluso del misterio. Y esto es lo que más me gusta de Borges cuando habla de la ciencia. Algunos cuentos de ficción que ilustran este interés de Borges por diversos temas de la ciencia son La Biblioteca de Babel, El idioma analítico de John Wilkins, que son ficción, por supuesto, Funes el Memorioso, que es un cuento estupendo, de un joven que recuerda absolutamente todo, El libro de arena, El jardín de los senderos que se bifurcan, Del rigor en la ciencia y Tlon Uqbar Orbis Tertius. Estos cuentos, que suelen ser cortos, son usados por divulgadores de la ciencia para dirigirse a un público amplio y no experto para explicar temas relevantes de la ciencia. Vale la pena leer estos cuentos estupendos, por supuesto, pero más vale la pena releerlos insaciablemente. Del rigor en la ciencia es un cuento de apenas 2 párrafos, y quiero compartirlo ahora con ustedes. Del rigor en la ciencia. En aquel imperio, el arte de la cartografía logró una perfección tal que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad. Y el mapa del imperio toda una provincia. Con el tiempo, estos mapas desmesurados no satisficieron a y los colegios de cartógrafos levantaron un mapa del imperio que tenía el tamaño del propio imperio y coincidía puntualmente con él. Menos adictas al estudio de la cartografía, las generaciones siguientes entendieron que este dilatado mapa era inútil y no sin impiedad lo entregaron a las inclemencias del sol y los inviernos. En los desiertos del oeste perduran despedazadas ruinas del mapa, habitadas por animales y mendigos. En todo el país no hay otra reliquia que las disciplinas geográficas. Este cuento de Borges, hasta ahí termina, son 2 breves párrafos. Este cuento de Borges se refiere a un asunto crucial para la ciencia, la capacidad para las teorías científicas, para representar cabalmente, punto por punto, la realidad que se quiere explicar. Borges lo ilustra con una imagen de los cartógrafos que, en busca de la perfección en la configuración de mapas, elaboran uno que tiene el tamaño del imperio exactamente y coincidía puntualmente con él. Y entonces viene la pregunta, ¿qué utilidad tiene una actividad como la ciencia que dedica sus esfuerzos a representar el mundo tal como lo percibimos, sin necesidad de la ciencia en primera instancia? La aspiración máxima de toda ciencia es justamente esa, la de representar la realidad. Y en verdad en ello radica su rasgo distintivo. Si bien se trata de un asunto bastante controversial. Pero la ciencia y su relevancia está, a mi parecer, en su capacidad de representar la realidad de otro modo, no de calcarla. De ahí su carácter artesanal y creativo. Mi consejo es: dominen los cuentos de Borges y dominarán el mundo entero. Estas fueron 2 instantáneas que compartimos con ustedes. Y bueno, hemos prometido una canción y pues aquí viene. Se trata de la canción Burgundy de la banda californiana, es una agrupación exclusivamente femenina que se llama Warpaint y son unas muchachas exponentes del rock alternativo. Esta es una canción de 2008 que fue su álbum debut y fue una producción propia, un disco con al parecer 5 o 6 canciones. Esta es una canción muy interesante que compartimos con ustedes ahora que son las 21 horas con 49 minutos del 18 de diciembre de 2014. Va la canción y ahora regresamos.
Estamos de regreso. Eso fue Warpaint con la canción Burgundy. Espero que les haya gustado. Fue una canción que esta versión por lo menos fue originalmente grabada en una sesión en vivo. Y bueno, estas muchachas tocan el rock alternativo un poco como rock de garage. Parece que siempre están haciendo palomazos, pero por lo menos a mí me gusta justamente por eso, porque parece que es un rock rústico y sin demasiada pretensión. Es solamente una propuesta musical. Hemos hablado de cómo, en la primera instantánea, de cómo entender los efectos perniciosos de la violencia que van más allá del acto violento mismo.
que se puede entender como, como una explosión de la bomba atómica y todos los efectos en esa onda expansiva. Y eso es quizás lo más terrible de los actos de violencia que estamos presenciando en todo el mundo, que la onda expansiva es realmente en donde estamos viviendo. Desgraciadamente los actos de violencia por sí mismos terminan con la muerte de quien es asesinado, pero la onda expansiva permanece por muchos años. Y lo que los gobiernos de todo el mundo que están de alguna manera por acción u omisión solapando esta ola de violencia, es lo que realmente está generando esta situación y lo que es más grave. Ellos no son capaces, creo yo, ni de concebir la magnitud de lo que está ocurriendo y mucho menos son capaces de hacer frente a las consecuencias que van a permanecer por mucho tiempo todavía. Actualmente, bueno, hemos visto aparte de nuestro país en otras partes del mundo noticias terribles como 132 niños masacrados en Pakistán por los talibanes, así nos los dice la noticia. Apenas hace unos minutos atrás, unos niños, 8 niños al parecer fueron asesinados a golpes en Australia, en un país que supuestamente es más civilizado que México por lo menos. Vamos a hablar de eso un poco más adelante. Lo que causa eso, los familiares, dolidos, amigos, los efectos incluso más sutiles como algo tan trivial como lo puede ser un contrato de arrendamiento en donde también se expresa los efectos de la violencia, en el miedo, en la desconfianza que se manifiestan en una cláusula, que se firma o no se firma. Tercera instantánea. La ciencia de las antiguas élites. La arqueología es una ciencia antropológica que estudia las sociedades antiguas a través de sus restos materiales disponibles. Podemos pensar en edificaciones sagradas y civiles, restos humanos, ofrendas, etc. Pero resulta que los restos arqueológicos son fascinantes también por sí mismos y suelen contar historias de ciertos sectores de la sociedad. Eso es lo que hace a la ciencia arqueológica muy interesante, las historias que cuenta a partir de los restos materiales que examina. Partamos de la siguiente premisa, que solo deja algo a alguien para la posteridad, alguien que posee cosas. Decía mi abuelita que puede dar más del duro que el desnudo, o sea, por más codo que uno sea, si tiene, da algo, el desnudo no da nada. Ese es el dicho de mi abuela. Se trata de una obviedad, por supuesto, que da el que tiene, que el que no tiene, pero para la arqueología como ciencia esta premisa es fundamental. Y yo pregunto, ¿de qué sector de la sociedad suelen provenir los restos arqueológicos? Pues fundamentalmente de las élites políticas y religiosas de toda la historia de la humanidad. Y bueno, quizás sea una verdad amarga, pero así son las cosas. De este modo, la reconstrucción de la historia antigua por parte de los arqueólogos con base en los restos materiales es en gran medida, si bien no totalmente, una historia que excluye a otras vidas humanas cuya memoria se ha perdido para siempre, porque si acaso poseían algo, se trataba de objetos de los cuales hoy no contamos con el menor rastro, restos que evidentemente se biodegradaron, sencillamente desaparecieron. Por supuesto que la arqueología puede reconstruir la historia de